Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Cuando hace pocos meses se me propuso la dirección y presentación de un programa relacionado con la cultura, mi idea inmediata, mi horizonte y mi convicción fue el de ofrecer un debate de ideas, siempre con una intención discursiva, dinámica, atractiva, estimulante, en definitiva, procurando amenidad tanto como el ponderado juicio crítico de los intervinientes. Y en esto estamos. A esto acabé por llamarle crisol de cultura, y lo ofrezco muy gustoso a su disposición, a la de todos y cada uno, y a su juicio crítico, desde luego. Acompaña el espíritu del programa una frase de mi iniciativa personal, permítanseme la licencia, cuyo texto expresa bien cuanto aquí se pretende. A saber, la cultura es un asunto serio que puede ser divertido. Pues como eso. Y en fin, dejó dicho el escritor norteamericano Truman Capote que existen pocas buenas conversaciones debido a la escasez de posibilidades de que se encuentren dos interlocutores inteligentes. A ver si conseguimos, entre todos, contrariar la frase de Capote, por demás tampoco demasiado exagerada, que a veces las inteligencias más vivaces se nublan con simplezas. Y bien, paso a presentar a quienes hoy me acompañan. A mi izquierda, Venancio Salcines, economista brillante, buen amigo, académico y empresario, con un acusado sentido de labor social, presidente además de la fundación que lleva su nombre. Yo me podría extender, además gustosísimo, en el elogio de Venancio Salcines, pero sabe que lo abrazo con emoción y que naturalmente no tengo más que gratitud a su presencia que ya preadvierto que va a ser continuada por su generosidad. En cuanto a mi derecha, tengo a Emilio Saldaña, profesor de instituto, amigo de hace muchos años, hombre brillante, de inteligencia clara, hecho a la filosofía y al pensamiento, y al ingenio y al buen humor, con lo cual también me va a hacer la caridad de acompañarme con mucha frecuencia, seguramente todas las semanas. A Venancio y a Emilio mi gratitud, y naturalmente vamos a arrancar ya la conversación. Hoy vamos a hablar de la universidad y la empresa, la universidad para la empresa, y lo que conforma, por otra parte, la personalidad, lo que debe conformar la personalidad también humanística de los universitarios, en definitiva de la sociedad. Y bien, un pequeño comentario de introducción a lo que tuvo que ver la evolución de la universidad desde la Edad Media, el siglo XII-XIII, hasta el Renacimiento, que fue donde hubo realmente un cambio notorio, notable. Se pasó del gremialismo de las primeras universidades, las universidades espontáneas que se llamaban, hasta que el Renacimiento trajo las artes plásticas y lo que conocemos hoy como humanismo, en sentido, digamos, más genérico. Siempre con la filología como una referencia fundamental que va a orientar precisamente la creación literaria. Y a partir de ahí ya nos va a decir, a ver si Emilio, algo más para traernos hasta hoy el concepto de la universidad, y ya le entregamos el testigo a Venancio, ¿verdad? Bueno, en mi opinión, lo que marca el Renacimiento es el principio del avance, desde entonces hasta hoy, de la secularización, es decir, de la separación, entre otras instituciones, de la universidad de sus orígenes eclesiásticos y, digamos, el acercamiento más a las necesidades de la sociedad civil. Entonces, el punto de inflexión en esta evolución es realmente el programa ilustrado, ¿no? Un programa ya de enfrentamiento contra lo que los ilustrados consideraban pues la superstición, la reacción, las inercias
que impedían la libertad, el crecimiento económico, la liberación política, la dignidad del hombre. Y nosotros, o la universidad que conocemos, somos el producto del triunfo parcial de la Ilustración y de su programa. Entonces eso ya nos pone prácticamente en el debate contemporáneo de si la universidad debe seguir sirviendo a unos intereses teóricos por la dignidad y la libertad y la formación humana, o a un servicio a la producción y, en fin, a las finanzas, o hay la posibilidad de una conciliación, claro, entre todo esto. Claro, bueno, claro. Esa palabra finanzas... Claro, al dinero, pues te digo, a la producción. Sí, sí. Fíjate, yo lo veo, no lo veo igual, lo veo distinto. Mira, yo lo que veo es lo siguiente. En el año 1000, 1100, más bien año 1100, hubo un proceso de paz bastante importante en Europa. Ese proceso de paz lo que provocó es que el hijo del noble, en vez de ser educado en las armas, que era la educación característica que había, donde realmente el tutor era el capitán del ejército, el capitán del cuartel, el capitán de armas, pasase a ser educado por otros. Y aparte, ¿qué ocurre? Al haber paz, lo que también quiere el noble con su hijo, diríamos los reyes con los príncipes, lo que también quiere es socializarlo. Porque hasta ese momento, que no estuviese socializado, no era tan relevante, porque era un periodo de guerra permanente, o digamos de mini guerras, ¿no? Porque es esa Europa rota en mil pedazos. Entonces, para socializarlo, lo que se hace es unificar a la nobleza en un espacio. El primer espacio donde se unifica es Bolonia, es la ciudad de Bolonia, y estamos en el año 1100. Un poquito después se marcha a París y después a Salamanca, y esto es el proceso de construcción de universidades. Pero el objetivo fundamental, a mi juicio, no es más que socializar a la nobleza en un momento donde la guerra ya no es el elemento determinante. Entonces, esa sería como la primera fase. Es religiosa porque es donde está el conocimiento, los dotos, la palabra doctor, que se utiliza hoy en día en un académico, el doctor es el sabio, y donde estaban los dotos era en la iglesia, con lo cual tenía que ir a un espacio eclesiástico a ser formado, porque era donde residía el conocimiento. ¿Qué ocurre? Cuando llegamos a lo que vosotros veis como la etapa neoclásica o renacentista, yo veo otra cosa distinta, porque soy economista, entonces mis ojos siempre son con los ojos de un economista. Para eso estamos aquí, para discrepar un poco. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que tenemos los estados modernos, es decir, el tesoro, la gestión, la administración, no es un problema para un rey del año 1000, porque es un rey expansivo permanentemente, en permanente estado de expansión o de mantenimiento de su área. Sin embargo, para un rey del siglo XVI es importantísimo. Para Carlos V, mantener el imperio es importante, ya no es un rey expansivo, es un rey que tiene que mantenerlo. Y para Felipe II, que llegó a quebrar 8 veces, entonces ya las arcas son brutales. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estamos con estados nuevos, y los estados nuevos requieren una élite ilustrada que los cuide y los mantenga. Yo como buen... una administración. Administración. Claro, cuando ahora dais una visión utópica, o una visión idílica de la educación del siglo XVI, es un factor. Yo digo, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. El punto egoísta que ahora queremos ver en la universidad, que crea como obreros para el sistema, o crea técnicos para el sistema, es lo mismo en el siglo XVI. También crea técnicos para el sistema. ¿Qué ocurre? Que el sistema es muy pequeño, el XVI, y hoy es un gran sistema, pero no observo mucha más diferencia. Bueno, yo no le veo demasiada contradicción, es decir, demasiada. No tengo yo que corroborar lo que acaba de decir Venancio, pero es muy curioso, que es muy cierto que en esa época a la que tú te referías, de la nobleza, es verdad, los nobles no se ocupaban en cultivarse, es decir, ni siquiera en aprender a leer en muchas ocasiones. Tenían a alguien que leía por ellos, es decir, no tenían una... Ahora, hombre, yo creo que
no hay demasiada Es contradicción, ¿no? Quiero decir que la administración, lo que tú dices, que surge una nueva administración, es decir, un nuevo Estado con unas nuevas exigencias y tal, eso sin duda, quiero decir, eso sin duda. Y eso da lugar, claro, de ahí la preeminencia de la economía, del concepto, el concepto de tesoro que acabas de citar hace un rato, sin duda. Si no, pongamos el ejemplo de la Universidad de México. Es de las más antiguas del mundo. Y es México DF. Hacemos un virreinato. ¿Por qué lo hacemos un virreinato? Porque necesitamos crear una estructura de capital humano que regente. Sí, que regente no solo México. El virreinato. Bueno, claro. Pero el caso de DF es de las más antiguas que tenemos en la... Sí, sin duda. Sí, que es una estructura cada vez más laica, es decir, cada vez menos constituida por eclesiásticos. Bueno, porque yo creo que los en su eclesiásticos origen nutrían mucho más pues los alumnos de la universidad. Sí, pero yo creo que sobre todo a partir de la Revolución Francesa, más o menos. No, ya incluso antes, a partir, No, yo diría, también, en fin, la decadencia del feudalismo y la aparición eso sí, de claro, los estados modernos, de la burguesía, en fin, el origen del capitalismo, ¿no? El siglo XVI, por ahí. Sí, pero eso sí, la monetarización de la economía en aquel momento, la entrada del oro de América, en fin, lo que es el principio de acumulación de capital. Pero mira, entrar al oro de América es una cuestión anecdótica, pero es porque mucha gente pesa mucho el oro de América. Yo que viajo mucho a... Ya no queda nada allí, ¿no? América. Estuve ahora en el Museo del Oro en Cartagena de Indias hace 5 días. Y mira, el coste de el presupuesto de la corona, el presupuesto de la corona de Castilla, porque hablábamos de Castilla, era de 1 millón de escudos, generalmente. En una guerra media estaba en el orden de unos 2-3 millones de escudos. Una guerra grande estaba en el orden de unos 4 millones de escudos. Lo que llegaba al rey de América era un 250.000 de escudos. 250.000 de escudos. O sea, a veces creemos que vivíamos exclusivamente de América, pero no dejaba de ser más, bueno, que es muy relevante, ¿no? Pero no dejaba de ser más del 25% de presupuesto de la corona. Ojo, de la corona. Y la corona no es como el Estado. La corona era la corona. Porque si era feudal, caía en piramidal, claro, y cada uno se busca la vida, claro, por debajo. Que no era, digamos, que no era el presupuesto del Estado, porque tampoco no había Estado. Claro. El concepto era otro, claro. El concepto era otro. Bueno, ¿y cuál es el futuro? Bueno, quiero decir el futuro, más bien el presente y la perspectiva del futuro. Eso que comentaba al principio de la universidad, la empresa, es decir, la idea que tú tienes, que yo sé que la tienes bien marcada, bien clara, ¿no? Sobre esa posible eficacia. Sí, yo creo que hay una... Tengo que ir a esta clase nuevo. Claro. Mira, yo como economista, y como economista que soy además teórico, soy un teórico de la economía, pues tuve que hacer mi visión de la filosofía griega, y también de Roma, y llegué a Roma. Y Roma para mí fue un pequeño fraude, porque realmente no encontré mucho aporte, ¿no? Pero sí encontré una cosa en Roma, que era la diferencia entre la palabra ciencia y la palabra educación. Ciencia y educatio. Si no me corriges, seguro que Emilio sabe mucho más de esto que yo. Entonces ellos diferenciaban entre ciencia y educatio, o lo que sería entre ciencia y educación. Dos vocablos que hoy no diferenciamos, o al menos no tenemos nada claro. Pero ¿cómo veía Roma la ciencia? Roma veía la ciencia como un conjunto de conceptos que uno estudiaba en la academia. Cuando un padre mandaba a su hijo a estudiar, lo mandaba a generar ciencia, lo mandaba a adquirir ciencia, lo mandaba a comprar ciencia, pero no educación. ¿Por qué? Porque la educación la definían como aquellos saberes o aquellos conocimientos que son necesarios para el buen desarrollo profesional y personal de la vida. Y la educatio se aprendía en el hogar, se aprendía en el entorno laboral, se aprendía con los amigos, se aprendía en el entorno social, pero no era el lugar, la academia. La academia lo que tenía que darte era la ciencia. Yo creo ahora que en gran parte las familias
y a nivel mundial, a nivel global, porque yo no noto diferencia allá donde voy, creemos que la educatio también reside en la academia. Y no, la educatio es algo mucho más complejo. Y a la academia lo que tenemos que pedirle sencillamente es la ciencia, el conocimiento, el aprendizaje. Y después tenemos a mayores que preocuparnos de lo otro. Y lo cierto es que yo creo que es así como se ven los profesores. Los profesores se encuentran mucho más cómodos aportando ciencia y dando su granito de arena para la educatio, pero también pidiendo al resto de la sociedad que dé educatio. Si esto lo extrapolamos al mundo de la universidad, ¿qué nos encontramos? Que en el mundo de la universidad tenemos una formación muy teórica, donde realmente estamos viendo cómo los académicos o los profesores dan ciencia y no dan prácticamente nada de educatio. Sí, claro. No dan prácticamente nada de educación. Porque aparte ya se considera que vienen educados. Se considera que si han llegado a la universidad ya vienen educados. Y de nuevo nos equivocamos, porque la palabra educación no solamente es ser galante, ser afable o amable. La palabra educación son los saberes o los conocimientos necesarios no solamente para el éxito personal, sino también profesional. Y eso nos enseña en las universidades. Hombre, yo creo que se han mezclado un poco los conceptos clásicos de la ciencia, que sería el saber académico, que se ha extendido hacia abajo, en el sentido de que la educación contemporánea tiene una serie de elementos de la antigua ciencia que pues un romano normal pues no necesitaba. Es decir, la ciencia era solo para las clases altas. Pues Cicerón pues se va a Atenas, por ejemplo, a completar su formación. Eso evidentemente es ciencia y pura ciencia, pero la infinita mayoría de los romanos no necesitaban eso. Con la educación les llegaba, porque la educación englobaba, por un lado, las habilidades, digamos, sociales, la formación, que llamaríamos hoy cívica, ¿no? Y por otro lado, los elementos de los oficios que te permitían luego desenvolverte y ganarte la vida. Entonces ahora se ha mezclado un poco. La educación ha invadido las competencias de la ciencia, porque en la universidad se forma a la gente también para el mercado laboral, también para ganarse la vida, también para licenciaturas y para competir con éxito en el mercado. Y por otro lado, en la educación hay elementos que tienen que ver precisamente con eso, con las habilidades básicas para continuar esa formación después, o incluso para el que no continúe esa formación en la universidad, que también tenga opciones a, pues, en fin, ganarse la vida. Pero mira, tú decías que la universidad se educa también para la vida, y te lo voy a negar. Si viene un alumno a clase de chándal, en una asignatura que no es INEF, que no es actividad física y deporte, una buena parte de los profesores no van a decir nada. Y tú crees que ahora manda a ese chico de chándal a que haga una entrevista de trabajo. Y dirás, claro, es que si va a una entrevista, no irá de chándal. No va de chándal, pero a lo mejor tampoco no va a ir como tiene que ir, porque no tiene ni la más mínima idea de lo que es digo que lo de todo, la vestimenta. Digo que hay elementos de la una en la otra. Pues por ejemplo, nosotros pues enseñamos informática, por ejemplo. Sí. La informática sería un elemento en el sistema antiguo de la ciencia, pero ahora, como es una habilidad básica que van a necesitar prácticamente en todo, ya lo aprenden pues en la EGB, bueno, en la EGB Jesús, en la primaria, en la primaria y en la secundaria, y eso pues no tiene que ver con su formación, digamos, humana, sino pues con que eso es necesario, porque después lo van a necesitar en cualquier oficio, en cualquier empresa que monten, en cualquier sitio donde trabajar, o en muchas carreras, o a lo mejor en todas las que hagan. Pero eso no quiere decir que en fin, que se dé todo. Sigue habiendo una responsabilidad de las familias y de la sociedad en la educación, que yo creo que no puede suplantar ni la educación obligatoria ni la yo creo que enseñanza en la universidad, yo no conozco el caso de Medias porque no estoy allí, pero en la universidad el profesor estándar se inhibe. Claro. Se inhibe. Si usted, se aplica la frase de, si usted no viene educado de casa, yo no lo educo. Sí, pero yo creo pero ahí yo creo que es lógico, en esos, o sea, es discutible a lo mejor con 14, 15 años, pero con 20 seguir pidiéndole a los profesores que eduquen a la gente. Yo creo que tiene que ver, salvo en alguna habilidad especial, como por ejemplo prepararse un test de selección laboral o una entrevista de trabajo, cosas que ya son así un poquito del empleo, ¿no?
De todos modos, yo creo que tiene que ver en muy buena medida también, sin complicar demasiado la conversación, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver, en cierto modo, bueno, en las sociedades occidentales en general y en España en particular, por lo que nos ocupa, ¿no? Pero yo creo que lo habíamos hablado, creo que tú y yo, sí, no hace tanto. Eso de que la filosofía, el concepto de lo filosófico, es decir, la orientación filosófica, la enjundia de la filosofía, el pensamiento, en definitiva, no oriente a la ciencia, a la técnica, de una manera debida, con las referencias éticas que va a suponer y el corpus moral en la sociedad, yo creo que eso, claro, vamos a ver, es que estamos hablando de los padres. Yo tengo la impresión de que los padres, que potencialmente podríamos ser cualesquiera de nosotros, pero yo creo que los padres, mucho más en la medida en que son algo más jóvenes, es que probablemente son ya carnaza heredada de una circunstancia, la que estamos comentando, de esa falta de educatio a la que tú te referías hace un rato. Sí, una cierta delegación. Claro, de educar. Naturalmente, no hay sentido de responsabilidad, no hay responsabilidad en el sentido ejerciente, o sea, no fueron educados previamente, hubo una relajación de costumbres, por decirlo de una manera. Creemos que todo, sí, yo creo que creemos que todo es el conocimiento. Hemos llegado a la conclusión de que una buena parte de la sociedad, que todo es el conocimiento. Que mi hijo quite buenas notas y ya está. Y ya me ha llegado. Después estamos viendo como los mejores expedientes, claro, muchas veces fracasan, no en la vida profesional. Normal. Es que toca, claro, yo creo que toca más, ¿no? Yo creo que el éxito de un joven, cuando entra en el mercado laboral, se basa en dos cosas. Por un lado, en su saber, y por otro lado, en sus habilidades sociales. Sí. Esto que hay un dicho, mucho en Galicia, ¿no? Que este listiño para vida, pero no para los libros, ¿no? O este listiño para el listo para los libros, pero no para vida, ¿no? Venga, claro. Aquí tenemos que ser listos para la vida, más para los libros. Claro. Esa es la clave. Y no educamos mucho, porque creemos que si alguien ya es listo para los libros, ya lo será para la vida. Y al final la vida es mucho más dura, ¿no? Sí. Y yo tiendo siempre a decirle a mis alumnos, y así le dije en su día a mi hija cuando la tuve, ya está ejerciendo como economista, pero cuando la tuve que formar, que le dije, el objetivo es ser equilibrado. El objetivo es ser equilibrado. Sí. El equilibrio es una virtud. Ser equilibrado, por supuesto, un equilibrio entre la sociabilidad, bueno, tampoco puede ser todo el día en fiestas, claro, un equilibrio entre la vida y un equilibrio entre los... Yo me pregunto si esto que decía Manuel, de que los padres han sido criados en la idea de que ya no tienen tantas obligaciones de educar, se debe a un exceso de confianza en las instituciones educativas. Es decir, que los padres piensan, vale, aunque yo no eduque tanto, ya allí lo educan, porque a lo mejor se confunde pues la adquisición de conocimientos con la adquisición de, pues eso, civismo, digamos, de una manera amplia, o en realidad es por algo de comodidad y algo de... Sí, claro. De jalez. No, yo creo que algo más, yo creo que lo que estamos es en un momento donde un porcentaje muy, muy elevado de los que estudian en la universidad son primeros hijos. O sea, es el primero de la familia que llega a la universidad. Entonces, al ser la primera persona de la familia que llega a la universidad, hay una visión mítica. Sí. O sea, la familia tiene en su imagen, en su cabeza, una serie de imágenes de lo que ella cree que es el camino correcto. Entonces, entiende que el camino correcto se basa puramente en el conocimiento y tiende a hacer una dejadez del resto. Entonces, ni lo cuida, ni por eso se preocupa, ni nada. Mira, yo cuando a veces llegan estudiantes en carrera, en primero de carrera, y los veo muy tímidos y les pregunto qué quiere llegar a ser y tal, le digo, mira, ¿sabes tú qué tienes que hacer? Vete a teatro. Por ejemplo, vete a teatro. Tú tienes un hijo que es muy tímido, que le cuesta moverse, mételo en teatro. No tiene que ser el mejor actor del barrio, ni el mejor actor de la compañía. Bueno, los padres hacen mucho eso, Mételo en muchas actividades diversas, y yo creo que en cierto modo es porque detectaron el problema. Claro, pero hay que pensarlas, O sea, tenemos que meterlo en actividades, pero no porque estén todo el día ocupados.
Claro, para que vayan con un cierto criterio selectivo. Claro, un camino muy selectivo. Muy Claro, ocupados, claro. te lo digo porque vamos, meten cantidad de horas, porque el que no está en natación está en el conservatorio, el que no está en el idiomas, el que no está en Pero música, bueno, desde el punto de vista profesional. social no serán una minoría de todos modos. Claro, cada uno Yo tiene... creo que hay un adanismo social en general, una falta de educación en lo básico, me lo parece a mí, no sé, me lo parece a mí. Es decir, yo creo que sí. Y después yo creo que en simplificar la vida. La vida es muy compleja y es muy complicada, está llena de variables. Entonces yo creo que nos cuesta mucho, cuando tenemos un hijo y queremos darle consejos, pues nos cuesta mucho analizar un problema tan lleno de variables. Y tendemos siempre a buscar una clave conductista. Y la vida se ha complicado mucho en los últimos, yo qué sé, 20 años o 25. Claro, pero muchísimo, vamos. Pero yo creo que hay otra cosa. Por ejemplo, yo creo que un tema, de hecho, invito a los que estén viendo el programa a que lean mi columna de La Voz de Galicia de este domingo. Y yo la recomiendo particularmente. Muchas gracias. Porque lo voy a tocar ahí, de soslayo, ¿no? Yo creo que el joven no puede ver la escuela como ve a un dentista. O sea, no puede ver a su profesor como ve a un dentista. Yo voy al dentista porque no me queda otro remedio. Claro, todo el mundo va al dentista porque aquí hay el dentista. ¿Cómo no va a ir al dentista? Pero ¿quién va de modo voluntario al dentista? 4. La mayoría van con recelo. Pues el joven no puede ir ni en primaria, ni en medias, y después no en universidad. No puede ir a estudiar como que va al dentista. ¿Por qué? Porque igual que tu boca la debes de cuidar toda tu vida, hasta la muerte, prácticamente tu proceso de aprendizaje profesional también casi, hasta la muerte. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque lo que rige ahora es adaptarte al mundo. ¿Pero qué ocurre? El mundo es muy rápido. El mundo de hoy es muy, muy rápido. Es un mundo muy veloz. Y en un mundo como es tan veloz, tú no puedes trabajar con conocimiento estanco. Necesitas conocimiento muy flexible. ¿Eso qué te implica? Que tú vas a la escuela, a la universidad, vas a agarrar un mínimo, una base que se va a caducar, que va a vencer con mucha rapidez. Entonces tienes que estar todo el tiempo metido dentro. ¿Eso a qué nos lleva? Eso que nos lleva a que la educación, bajo mi objetivo, la educación pasada no sirve ya. Lo que tenemos que hacer hincapié ahora mismo es el proceso de aprendizaje. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque yo tengo que articular un proceso de aprendizaje que haga muy fácil para esa persona el adquirir conocimientos. ¿Para qué? Para que esa persona lo siga siempre haciendo toda su vida, porque si no lo hace, ¿qué vemos? Vemos a Donald Trump triunfando, pero ¿quién le vota a Donald Trump? Un trabajador, un obrero blanco que cerró su fábrica y que de repente le dijeron cuando tenía 12 años, su familia, vete al instituto, hazte una FP, aprende a soldar. Y luego ya está. Y después resulta que no tiene nada que soldar. Y cuando se da cuenta, ya se quedó sin ningún tipo de tal. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que no ve la fábrica, no ve nada. ¿Y qué pide este hombre? Que pare el mundo. Que pare el mundo, y es más, casi que vuelva para aquí atrás. Que cierre la fábrica de China y vuelva a Detroit. Pero es que eso no ocurre. Que retroceda la globalización, la Que retroceda la globalización. ¿Por qué? Porque el mundo es muy rápido para él. Sí. Porque, Hombre, la pedagogía contemporánea hace mucho hincapié en la adquisición de habilidades, más que de contenidos, que son una cosa fija, de técnicas de aprendizaje, aptitudes que se llama y todo eso, y en ese sentido, claro, tiene mucho que ver con la aceleración del mundo y de la vida que estabas diciendo. Bueno, de todos modos, hay una cierta dinámica histórica en esto también, ¿no? La revolución industrial del 19 también tuvo sus connotaciones sus resistencias, claro. Claro, naturalmente. Eso, digamos, es una circunstancia que, en cierto modo, ocurre siempre. Yo creo que no hay demasiado que objetar a lo que tú comentas en cuanto a la necesidad de estar al día, es decir, a ese tiempo, a esa dinámica tal vez excesiva, pero en cualquier caso es un nuevo tiempo, sin duda. Ahora, a ese tiempo tiene que haber también momentos para la reflexión,
para la reflexión crítica. No todo es... Sí, liquidez, como decía, Claro, citando a claro, es que esto es muy importante. Esto es muy importante. Aquí es donde, no diré que tuviéramos oposición, ¿no? Pero en todo caso que habríamos que buscar una cierta complementariedad, ¿no? Porque claro, yo insisto, sin formación humanística, ese equilibrio, que precisamente esa ecuanimidad tan inteligente y acertada que tú buscas, si no hay criterio intelectual, si no hay una inteligencia que lo sostenga de una manera adecuada y convicta, pues tenemos poco que hacer. Entonces, con esa reflexión, ¿qué hacemos? Hombre, en la educación tiene que haber elementos inútiles en el sentido práctico de la palabra, pero útiles en el sentido que te gustará a ti, utilitarista, porque lo útil para los utilitaristas era lo que conducía a la felicidad. Claro, es decir, no solo a ganarte la vida, sino a saber qué tienes que hacer con esa vida que te ganas y cómo llenarla. Entonces, a veces yo, que doy filosofía, imagínate, más inútil que esa, pues a veces tengo que justificar que la utilidad de esto no es desde luego que puedas, yo que sé, arreglar un enchufe o ganar unas oposiciones, que ya ni hay de esto mío, sino otra cosa, no sé, algo que tiene que ver con tu manera de estar después en el mundo y tu actitud ante la vida, que es una cosa que no tiene una aplicación pragmática, pero que tiene que ver con todo lo demás. No, y además yo estoy seguro que Venancio lo ve así en lo fundamental. Sí, también, sí, yo lo veo. Con la felicidad, esa idea tan antigua. Yo lo veo así. Yo cuando doy clásica y siempre, les digo, mire, yo voy a daros un par de consejos, ya que tanto, ¿no? Y voy a daros un consejo para que ustedes eviten entrar en un psiquiátrico por depresión. O intenten evitar ir a un psiquiatra por depresión. Y voy a hacer una pequeña lectura de Aristóteles, ¿no? Y siempre digo como una hora de mi clase, en todos los cursos, a hablar de Aristóteles y de la ética nicomaquea y la ética de Eudemia, que no son más que la ética escrita por Nicómaco o la ética escrita por Eudemio de Rodas, ¿no? Que era esa pregunta que le decía este hombre, Alejandro Magno, le decía a Aristóteles, oiga, ¿cómo tengo que ser feliz, no? O sea, ¿cómo debo hacer? Bueno, él encontró un modo, que fue conquistar el mundo. Lo que pasa es que se murió pronto. No, pero si no hubiera llegado a ser muy feliz, seguramente. Uno que dice que lo mataron. Hay teorías por ahí, que si se murió de una indigestión, que es la malaria, unas fiebres estas ahí tropicales. Entonces se murió un minuto antes de entrar en depresión. Igual porque ya había conseguido todo su objetivo. Es que tenía 30 ya el mundo entero de la No, tenía planes, ¿eh? Pensaba dedicarse tirar hacia Occidente. Creo que vamos a entrar pronto en ese microespacio que le vamos a comentar a los espectadores, ¿no? Esa primicia que dejará de serla dentro de un momento, claro. En fin, pero bueno, que entre tanto podemos continuar, simplemente lo preadvierto. Pues yo creo que la idea de filosofía, yo creo que la filosofía obviamente es muy amplia, pero cuando la filosofía te ayuda a entender tu vida, a entender el camino, es tan útil como tener un mapa por el cual debes conducirte. Porque la vida, la gente tiene que tener unas metas, tiene que tener unos objetivos y tiene que tener una especie de sensación de qué hace en este mundo. Pero es otra utilidad, no es lo que llamaría los de Frankfurt utilidad instrumental. Es una utilidad que podemos llamar vital, si no fuera tan peligroso. Entre nosotros creo que podemos decir vital. Actitud de estar bien y no solo tener dinero, o yo qué sé. Había consumir. Yo como tú bien dices, como economista y además estudié en su día la teoría de la utilidad, claro. Pero voy a hacer una pregunta que también invito en casa a que la gente la reflexione. Había un debate entre un maestro y un discípulo. El maestro era Jeremy Bentham y el discípulo, entiendo que el discípulo era John Stuart Mill, porque Bentham era muy amigo del padre, de James Mill, iba a casa a tomar el café, a casa de James Mill, y allí estaba el jovencito John Stuart, que se encontraba con el amigo de su padre. Entonces su padre le dijo, oiga, mire, dale a mi hijo algunas lecciones, cuéntale a mi joven hijo algunas cosas, ¿no? Pasado el tiempo, ese joven hijo pues llegó a tener mucho más éxito y trascendencia para la historia que su propio maestro, ¿no? Pero cierto que cuando hablaba de su maestro, de Bentham, hacía como una dicotomía, ¿no? Que era la siguiente: ¿usted qué desea ser? ¿Un cerdo satisfecho o un sabio insatisfecho?
Yo no utilizó la palabra cerdo porque él era un admirador de Comte, de filósofo francés, y en Francia sabe que hay esa frase famosa, ¿no?, de la vida du cochon, o sea, la vida del cerdo, como ejemplo de la vida placentera. O sea, entonces, ¿qué es mejor ser? Una vida placentera, pero una vida placentera es una vida al ombligo. Claro, es una vida donde yo miro mi ombligo. Sí, eso viene de los griegos, viene de las discusiones entre los socráticos y los epicúreos, de cuando la piara de Epicuro y aquellas maldades de los griegos, venía de ahí. Sí. Pues, o sea, digamos del hedonismo, ¿no?, de considerar que lo importante para ser feliz es la satisfacción de lo que quieres, cuando lo quieres. Claro. Y entonces ante eso venía la... ¿Y qué decía Bentham, por cierto? Y lo que venía, entendemos que Bentham, John Stuart Mill veía a Bentham como el defensor del cerdo. Bueno, porque era más sensualista, ¿no? ¿Qué es la felicidad? La felicidad es más hedonismo que otra cosa, Bentham. No, hay un componente moral, si los demás no son felices yo no puedo serlo, eso es más bien Mill. Entonces Mill planteaba lo del sabio satisfecho. Entonces yo cuando tenía mucha esa pregunta, o hacía, porque ya no doy esa asignatura en la facultad, pero cuando hacía esa pregunta, una buena parte de la clase elegía el cerdo. Bueno, no te diré lo que dicen los míos. que tienen 16 años. Pero después realmente yo estoy convencido que ninguno era cerdo. No. Bueno, ninguno se conformaba con ese ideal. Es que como ideal es un poco... Porque es falso. Sí. Al final no es satisfactorio. Tú puedes al final, tú ves la gente, cuando pone el telediario y está viendo una desgracia, esa persona sufre o no sufre. Y luego ves las estadísticas de donación de órganos, por ejemplo. Eso no tiene nada que ver con la satisfacción de lo que me gusta ahora, porque sí. Bueno, permitidme, porque creo que ya procede, Venga. Bueno, todas las semanas en este programa vamos a incluir dos microespacios. Uno de ellos, el presente, al que vamos a referirnos ahora. Este primero lo titularemos No tienes por qué saberlo, en el que vamos a hablar de alguna curiosidad histórica, alguna anécdota. Espero que nadie sepa, porque si no, no tendría sentido. Bueno, naturalmente, si lo sabéis, pues no llaméis estupendo. y si en todo caso no tenéis por qué saberlo. Hoy lo vamos a dedicar, y también la próxima semana, porque no lo vamos a cumplir todo en esta ocasión, vamos a hablar de el beso, en su noticia etimológica e histórica, en una curiosidad, en fin, más o menos simpática. Nos vamos a poner un poco estupendos con la etimología en principio, y después ya veremos, ¿no? Bueno, los romanos, la antigua Roma, le llamaban osculum al beso. De ahí que se trasladara a nuestro castellano y español actual como ósculo. Bien es cierto que nadie habla de dar un ósculo. Es decir, sí, es una palabra un poco anticuada. Ciertamente, nada romántico. Ciertamente. Pero bueno, ósculum, en cualquier caso, en latín significaba directamente boquita, con lo cual ya nos pone un poco en situación de lo del beso. También fue en algún momento reconocido como suavium, o sea, algo suave, con lo que razonablemente estaríamos de acuerdo. Y es precisamente con Juvenal, contemporáneo de Cristo, eso de mens sana in corpore sano, que entra en el latín el vocablo besium, una antigua voz indoeuropea relacionada con el sánscrito, ya dije que nos íbamos a poner estupendos, y con el persa, bonsider. Bueno, lo de la pronunciación, naturalmente, ya nos vais disculpando. Tienes un sánscrito un poco orientalizado. En efecto. Pero esta voz persa, bonsider, ya es traducible directamente como besar, con lo cual ya, en fin, nos pone en situación. Después nos pasó al griego, ya en las lenguas arias, con la voz quineo, que ya con esa K previa y esa I nos empieza a acercar al alemán kush y desde luego al inglés kiss. Es decir, ya directamente. Ya has conectado otra vez con el público normal. Sí, en efecto. Bueno, y es de decir que del griego quineo tiene una vinculación en el propio griego con kieo o kio, que significa estar o quedar encinta, parir o fecundar.
Operaciones diversas, por cierto. Claro, de ahí los viejos proverbios castellanos que vienen a decirnos: los besos no hacen hijos, pero son empecijos. O también, el beso abre la puerta y para lo demás ya queda abierta. Es decir, esto es refranes. Esto en cualquier caso, lo que tiene que ver con su noticia etimológica y con una referencia perfectamente, en fin, reconocible al día de hoy. Después tenemos la noticia histórica, y es que Occidente no se besaba hasta que descubre el beso unos 30 años antes de Cristo. Es decir, besar en el sentido que hoy reconocemos, salvo la referencia de carácter sacro y tal, de eso nos podemos ocupar el próximo día. Pero en el sentido que entendemos el beso, hasta 30 años más o menos antes de Cristo, no tomó forma, ¿no? Y tal vez por plagiar modos orientales, que ahí sí lo practicaban, pues se impuso entre los varones de la aristocracia. Es decir, quienes se besaban, los primeros que se besaron fueron los varones de la aristocracia romana. O sea que era de snobs. Por supuesto. Sí, es decir, ahí ni mujeres, ni esclavos, ni clases medias, ni mucho menos lo que hoy entenderíamos como proletarios, no se besaban. Pero claro, precisamente porque toda ventaja comporta inconveniente, pues pronto una erupción infecciosa y facial, herpes seguramente, pues atacó en exclusiva a esos ilustres machos. Claro. Y con tal motivo, al advertir que ese acto endogámico de besarse entre ellos daba lugar a beneficios poco saludables, pues empezó a generalizarse el beso. Es decir, se empezó a generalizar por eso, porque, claro, besando entre muchos, la cosa era mucho más saludable. El problema es que siempre se besaban los mismos, seguramente. Bueno, yo me imagino que también la imitación de las clases ejemplares y elevadas, que es una cosa muy típica, también tiene que ver. Seguramente. Sí, porque las cosas que hacen los ricos y famosos pues tienden a imitarse por... Sí, sin duda. Además esto históricamente, ¿no? Ahora, bueno, en la antigua Roma tomó el hábito de besarse pues tanta frecuencia, tanto carácter, de que Marcial, el poeta y crítico acerado, el más grande, pues dejó dicho que en Roma no hay manera de escapar a los besuqueos de la gente. Es decir, con lo cual, ¿no? Pero bueno, también hay quien piensa que en el beso hay una connotación. Se me viene una imagen a la mente. A ver. De Roma, todo el mundo ahí. El pobre Marcial intentando escapar allí. Pues muy seguramente. En todo caso, si nos escapamos de la antigua Roma, que en fin, que ya tenemos referencias, hay quien dice que el beso es una reminiscencia caníbal que va a tomar forma en las frases como: es que es de comérselo, o te comería a besos. Bueno, el amor comérselo será, o de comérsela. Esa es la frase ¿cómo es? ¿El amor será comestible o no será? Aquella frase de Dalí. ¿O era la belleza? ¿Qué era lo que era comestible o no era? ¿Te das cuenta? No sé. Yo no sé si no sería el amor, tengo alguna duda. En cualquier caso, muy daliniano. Sí, será comestible o no será. Pero las culturas anímicas, en las religiones, bueno, si haría rango de religión, anímicas, africanas, no era infrecuente el canibalismo, porque era una manera también de comer, no solamente de comer al rival, sino de comer parte de su alma, ¿no? Sí, de guerrero, su valor, por ejemplo. Sí, eso todavía lo hay hoy. Las tribus que todavía practican el canibalismo tienen esas reminiscencias animistas de que ahí comiéndose al enemigo pues ingieren sus valores, su fuerza. Proteínas ingieren mucho. Y además proteínas. Y además en muchos casos evitan también la vuelta del fantasma, que está muy ritualizado en estas culturas primitivas. Es decir, la venganza del difunto, como te lo has comido, y no tiene que agarrarse, no puede volver ni como zombie, ni como fantasma, ni nada.
En fin, yo creo que le dimos un buen repaso al beso, de tal manera que la próxima semana... No, pero esto del canibalismo deberíamos de hablarlo más. Ah, sí, bueno, pero bueno, y, en fin... Hay que ver un antropólogo, ¿no? Sí, bueno, la próxima semana podemos venir un poco más impuestos y adelante, ¿no? Además ahora están de moda los zombies. Claro. Hay Walking Dead, Creo que todas estas series. ha habido una pregunta parlamentaria, ¿no? Sobre zombies, pues no me extrañaría. Sí. Ha habido una pregunta parlamentaria. A ver, obviamente todos estaban en tono jocoso, ¿no? Es decir... Porque los zombies son caníbales por definición. Pues no sé, yo Sí, nunca vi ninguno. comen cerebros y todas esas cosas. Nunca vi ninguno, a ver, preguntarle. Sí. Pero lo cierto es que ha habido, no sé qué grupo, hace pocas semanas, pues un poco molesto porque no le hacían, no sé, pues no daban respuesta como él quería, lo que fuera, hizo una pregunta, no sé si fue a un ministro, no sé qué ministro fue, preguntándole si teníamos algún plan estratégico de lucha de una plaga de plaga zombies. Está Y bien. la pregunta en todo el Parlamento. Y el ministro, no recuerdo muy bien cuál fue la respuesta, pero fue también acorde a la pregunta. Ya. Acorde a la pregunta. Normal, Hombre, si no, comen o sea cerebros, yo creo que en el Parlamento podrían estar bastante tranquilos. En fin, la próxima semana, si os parece, continuamos comentando esto del beso y su historia, que es un asunto que da para largo, para otro programa como mínimo. Y además, pues yo creo que es muy de agradecer. Así que, además ya sabéis aquello de el beso en España. Estoy seguro que sabéis perfectamente cómo sigue. O sea que hasta la próxima semana en No Tienes Por Qué Saberlo. Gracias por vuestra atención y un beso. Bueno, perfectamente, pues continuamos nuestro periplo económico, histórico, en fin, humanístico, etcétera. Nos hemos quedado un poco en el presente de la universidad y del mercado laboral y de la sociedad. Entonces deberíamos de echar un vistazo al futuro, a ver qué nos diagnosticas. Pues mira, yo creo que el futuro pasa por una educación permanente, pasa por eso, pasa por quitarle peso a los grados. Yo apuesto mucho por el sistema británico. A mí me gusta bastante el sistema británico, como lo han organizado, que es muy flexible. Es muy distinto del nuestro. Sí, es muy totalmente diferente del nuestro, pero muy diferente. A ver, en primer lugar, ellos trabajan con la evaluación continua. Lo que es el examen en sí mismo no existe. Ya. Si tú ya te viene a tu centro un inspector de educación, bueno, a tu universidad, o a tu faculty, a tu college, lo que va a mirar es si tú tienes la evaluación continua de esa persona. Me parece un Si tú acierto tienes los absoluto. 30, 40 o 50 pruebas que has realizado a lo largo del curso. Y tú dices, no, mira, yo tengo nada más que 4 parciales, 4 exámenes y nada más. Chico, no. O sea que No sería más vales. bien pruebas pequeñas y muchas, Sí, más que sí, pruebas sí. grandes y pocas. Pruebas pequeñas y muchas. Porque lo que se quiere es envolver, Ya. una envolvente. Que el alumno vaya moviendo lo que yo decía antes, un poco del proceso de aprendizaje. Tienes que meterlo en una... Porque la vida es así, la vida no son 4 grandes hitos en el año, la vida es un continuo proceso de aprendizaje de pequeñas cosas. Entonces encajaría muy bien en ese modelo. Después otra cosa que hay, que también se plantea, es que para el básico, para el nivel básico, para salir al mercado laboral, pues que la gente llegue con 3 años. O sea, para tu compendio general, Sí, en vez de como ahora que hay, bueno, 4 o 5, con 3. Y después a partir de ahí, pues tú tienes que elegir una rama o tienes que especializarte. Pero eso sería ya tu máster. Sí, ¿y cómo está lo de los másteres? ¿Son caros también allí? Sí, son ¿O caros. son subvencionados Son por caros, no. Por lo general depende de cada país, ¿eh? En el Reino Unido son caros, en otros países son más baratos. Pero generalmente el máster no se hace como aquí según termine la carrera. Allá el máster se hace con 40 años o con 35 años, se hace cuando tienes una necesidad. Tienes desde un mercado dentro laboral, del empleo, claro. del empleo? Al haber más empleo, lo que ocurre es que la persona ya sale, acaba su carrera con 21 años y se pone a trabajar. ¿Qué ocurre? Pues que hace un trabajo más básico. Cuando ha pasado 4, 5, 8, 9 años, se encuentra con nuevos retos. Entonces es ahí cuando vuelve de nuevo a estudiar y se hace un máster que ya lo enfila directamente hacia la rama donde quiere meterse. Aquí, como tenemos mucho paro, utilizamos el máster Antes. como la puerta de entrada en el mercado laboral. Y claro, tiene lógica, porque como hay tanta gente que compite por un puesto,
la empresa elige al más formado, pero un mercado de pleno empleo, no. De hecho, por un ejemplo que es Madrid. En el año 2006, en Madrid, había mucho estudiante que no hacía máster. De hecho, las escuelas de negocio que había en Madrid se nutrían esencialmente de latinoamericanos y de gente que venía de fuera de Madrid. Pero el madrileño puro no, porque el madrileño puro hace su carrera y entra en el mercado laboral. No tenía prácticamente ningún problema de desempleo. Y las condiciones laborales y económicas, en el caso de los ingleses, quiero decir, una vez que termina la carrera y accede al mercado laboral, el estímulo de sus condiciones económicas, tal, es decir, tiene una nómina, digamos, normal, o hay unas condiciones de aprendizaje. No, yo tengo una figura ya que aquí no existe, que es como el Work Experience, que es una experiencia laboral, donde tú vas a un sitio a saber cómo se hace, pero no trabajas. Eso preguntaba, eso quería preguntar. Esa figura ya existe. O sea, tú no es un becario, es una especie de observador. No, eso son 2 semanas, exactamente. 2 semanas, ahí te sientan al lado de alguien, para que veas ese alguien lo que hace. Como de oyente. Como oyente, sí, es una sombra. Es una sombra. Entonces tú ves, y a ti te vale para saber si ese oficio te puede gustar o no te puede gustar. Te ayuda un poquito, ¿no? Después está el becario en sí mismo, que trabaja muchísimo. Ahí en la City londinense, yo tengo más relación con la City, con la zona financiera de Londres. Eso es lo que yo quería preguntar. Allí en la City londinense un becario trabaja la leche. Y cobra poco. Bueno, depende. Nosotros tenemos becarios que están en Londres, formados por mí, que están en 1.200 libras, lo que sería aproximadamente unos 1.500 euros. Lo que pasa es que 1.500 euros en Londres es justito para vivir. Porque Londres es muy caro. Porque Londres es muy caro. Pero bueno, depende mucho de cada caso, de tal, pero la City paga un poquito más. Pero bueno, eso depende de cada mercado laboral, ¿no? Lo que pasa es que sí existe una cosa. Aquí, y eso es otro tema también para tenerlo muy en cuenta, uno no ve estudiar a nadie que tiene más de 40 años. O sea, poquísima gente con más de 40 años estudia, poquísima gente. Sin embargo, a los 40 años, aún te quedan 30. Sí. Aún te quedan 30 trabajando. Aún te quedan 30 trabajando. Sin duda, ¿cómo es posible que tengamos un mercado laboral que a los 40 dijo, yo planto, yo no estudio más? A partir de ahora estoy 30 años viviendo de mi mochila, de la mochila que he ido acumulando. Y si ya decimos cuánta gente estudia, en el 30 y 40 hay. 30 y 40 hay. No muchos tampoco, no muchos. Pero encima de 40 es una rareza. ¿Por qué? Bueno, porque aquí tenemos un mercado laboral que premia la antigüedad. Entonces lo que ocurre es que tiene más de 40, se siente blindado. Y como se siente blindado, dice, yo esto ya no lo hago. Porque, lo que quiero decir es, como yo estoy blindado, yo no voy al dentista. Yo no voy al dentista, porque interpreta que para él meterse en el sistema educativo es la vuelta al dentista. Y también porque con lo que cuesta entrar en el mercado laboral, si te vas ahí 3 o 4 años, sería fácil volver. No, pero hay por lo general los másters en el mundo, en muchos casos son ya de fin de semana. En Galicia la mayoría son de viernes tarde y sábado mañana, porque realmente Galicia en tema de posgrado es un mercado único. O sea, cualquier máster de los que se hacen en Galicia, en Vigo o Santiago o La Coruña, tienen alumnos de toda Galicia. Entonces, no se va a si alguien trabaja, no puede irse uno de Orense a Santiago o de Orense a La Coruña un martes. Entonces son prácticamente todos programas ejecutivos que se llaman, de viernes tarde, sábado mañana. Eso es generalmente los programas o los másteres hechos para gente que está trabajando ya. Bien, entonces la asimilación, por seguir el modelo inglés, que en fin, yo también estoy de acuerdo en que, por lo que explicas, parece, no digo que modélico, pero en todo caso algo imitable, ¿no? Claro, hay un tema que es el fundamental, que eso se ve mucho en Latinoamérica, que es lo siguiente. El camino natural debería ser otro que aquí en España no pasa. El camino natural de un muchacho sería, a los 17 años, 18 años, hacer unos estudios superiores que vayan vinculados al mercado de trabajo. Lo que aquí llamaríamos como una FP superior. Sí. Que es un nombre que a mí no me gusta nada y que muchos países le llaman carrera técnica. Pero en muchísimos países se llama, porque realmente es una carrera técnica. Sí, sería como un grado medio, pero técnico. Claro, una carrera media, que es como le llaman en todas partes. Aquí le he puesto FP
pero como la FP nos viene de educación no superior, Sí. pues le hemos metido ahí una estaca a la FP Y tiene que es mortal. una connotación así un poquito... ¿Quería yo referirme a eso? Claro. Entonces, lo natural sería que la persona fuese a una carrera técnica y ahí ya se incorporarse al mercado laboral. ¿Qué ocurre? Y después, esa carrera técnica que estuviese ampliamente convalidada en la universidad. Eso, por ejemplo, en el Reino Unido es así. En el Reino Unido la carrera técnica se llama HND, Higher National Diploma, y está en muchas universidades convalidada por 2 años. De tal modo que uno hace su carrera técnica, la que sea, de informática, de business, lo que tal, se va a trabajar y al cabo de 4, 5 o 6 años, pues decide volver. ¿Y qué vuelve? Por turno. De hecho, las facultades en la América Latina y en el Reino Unido tienen todas un grupo nocturno. Se vuelve por nocturno, hacen ese año que les queda y ya tienen su bachelor o su grado en la carrera que tengan. Aquí, ¿por qué no hacemos esto? Porque aquí si hacemos esto, quebramos a las universidades. Porque las universidades cobran por alumno. Ya. Si de repente convalidásemos ampliamente la FP, fuese convalidada, como si deja Bolonia hacerlo, si fuese convalidada ampliamente, vaciaríamos las aulas de la universidad. Lo que pasa es que aquí en Galicia, por ejemplo, que es de las partes de España donde menos se convalida, como objetivo claro, sí, obviamente, que no es que no roben estudiantes a la universidad, de que luchan entre ellas. O sea, la universidad que es líder, sí, lucha claramente contra la FP y le impide el acceso, buscando que el estudiante vaya directamente a ella. Si aquí la de media, en una carrera como económica o empresariales, se convalidan 40 créditos, cuando la legislación permitiría hacerlo en España hasta 106 créditos. Si las facultades gallegas convalidasen 106 créditos, estarían convalidando casi 2 años. Entonces ahí sí veríamos claramente a muchos jóvenes, sí, que optarían a la FP y después con esa convalidación de prácticamente 2 años volver cuando les viniese bien a la universidad. ¿Qué pasa? Vaciaríamos la universidad y eso implicaría el despido de docentes, supondría menos estudiantes, supondría un trasvase de fuerzas. La FP agarraría muchísima más fuerza, que a mi juicio sería lo normal, la universidad sufriría una crisis económica y eso sería una catarsis, al menos una catarsis para todo el sistema que tenemos de la universidad. Conclusión, bueno, los rectores nunca lo van a aceptar. El nocturno también podría absorber parte de esa gente de diurno que pierde alumnos, ¿no? Pero a un año. Claro, como sistema actual, el estudiante estudia 3 años. Aunque ahora la FP, como era prácticamente nada, cuando entra a la carrera está 4 años. Sí. 4 años. Pero si tú haces sistema de convalidación casi completo, el estudiante estaría 2 años. O sea, tú le has robado 2 años de matrícula a la universidad. al presupuesto de la universidad. Sí. En consecuencia, la universidad que ya está mal de dinero, si tú le quitas a 4.000, 5.000, 8.000 estudiantes durante 2 años, le generas una quiebra económica que lo que va a implicar es que despidan a la plantilla, a una parte de la plantilla, como ya hemos visto con esta crisis en muchos lugares de España. Ya. En consecuencia, la universidad nunca va a defender eso, nunca. Bueno, de momento tenemos que quedarnos aquí, en fin, es todavía un debate a continuar. Vamos a terminar siempre este programa de Crisol de Cultura, o casi siempre, con unos minutos dedicados a la poesía. A la poesía de cualquier autor o autores, en fin, temas de variada índole o circunstancia. Esta sección, como digo, llevará el título de Poesía eres tú, y como se trata de que nos hemos tomado la licencia del verso suelto de Bécquer, pues naturalmente vamos a empezar, como no, por rendir homenaje a Bécquer, diciendo: ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Bien, me temo que hoy no tenemos demasiado tiempo
para glosar alguna otra cosa que teníamos prevista, pero vamos a hacer mención a una debilidad personal que es la mía, sobre García Lorca. García Lorca a mí me parece el espíritu poético más hondo, más alegre, más juguetón también, ¿no? Y más colorista del siglo XX, sin demérito de nadie, naturalmente, pero sí me lo parece. Y entonces me voy a permitir, vamos a cerrar este crisol de cultura de hoy con un poema, por otra parte, muy conocido de García Lorca, La casada infiel. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir, por hombre, las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme, porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Ay, Federico García Lorca. Bueno, la próxima semana, si Venancio lo permite, podríamos hablar de un tema que es asunto por ti muy querido, Galicia, el futuro de Galicia, y a partir de ahí una perspectiva desde la educación, etcétera, y como quieras orientarlo, naturalmente. Si me dices que podemos convocarte, yo encantadísimo, naturalmente. Y a ti, Emilio, ¿qué te voy a decir? Que muchas gracias por acudir y que nos volveremos a ver la próxima semana, porque creo que sí. Así que mi gratitud a Venancio, mi gratitud a Emilio y mi gratitud, naturalmente, a todos ustedes. El próximo sábado, ya lo saben, están convocados. Buenas noches, feliz semana.